bíblicos para que tomes nota y puedas anunciar a otros la buena noticia de Dios, la tremenda noticia, la mejor noticia de la historia. Para algunos, escucha esto, la mejor noticia de la historia es que su banda favorita llegaba a su ciudad. Para algunos, la mejor noticia de la historia es que había puesto fecha a su matrimonio. Para algunos, la mejor noticia de la historia es la fecha de nacimiento de su hijo. Para algunos, esta gran noticia es que su equipo de fútbol salió campeón del mundo, ¿sí? A nivel clubes o a nivel selecciones, ¿no? Los de aquí de Argentina celebramos a nivel mundial en el año 78 y en el año 86. Yo en el 86 tenía 10 años, me acuerdo de esa final. Pero para los que realmente buscan trascender y no se quedan con las cuestiones terrenales, sino que entienden, comprenden, buscan el concepto de vida eterna, entienden que la noticia más importante del mundo fue la llegada de Jesucristo a nuestra tierra, ¿no? El Señor de la historia, el Hijo de Dios, ¿no? Y algunos dicen, che, pero yo no le creo porque no tengo fe, porque no lo conozco. Bueno, pasó por esta tierra haciendo el bien, caminó entre nosotros y por Él vos y yo tenemos vida eterna, ¿no? Y de eso voy a hablar un poquito hoy. Por eso te dije, voy a hablar de 10 palabras, más de 10 versículos bíblicos al final, como el de la semana pasada. Si alguno estuvo, es o anotás todo o después volvés y tratás de anotar, ¿no? Pero la idea es, de vuelta, darte un contexto. Cada lunes voy a tomar un tema en el mes de las misiones. Hoy es día 5, como dice, 5 de octubre. Te voy a dar un contexto y luego te voy a empezar a compartir palabras, versículos o un pasaje bíblico, algunos pocos versículos que te ayuden en lo que estés buscando en este tiempo, en la misión que Dios te ha encomendado en este tiempo. ¿Bien? Y cuando llegue a los versículos voy a decir, este es el versículo tal, lo voy a predicar y cuando termine de predicarlo les voy a pedir que compartan este vivo en sus muros. Así pueden ir compartiéndolo con otros y pueden ir hablándolo. Ahí como por ejemplo María Edith dice que lo compartió en sus grupos, ¿no? Digo, me parece que, perdón, y no tienen que compartir solo mi vivo, deberían compartir cualquier vivo que les parezca de bendición. Deberían compartir cualquier video que les parezca de bendición. En lo posible, les cuento una técnica en redes sociales, tenés que compartirlo haciendo una referencia. Por ejemplo, si quisieras compartir este vivo con otros, hasta lo podés copiar, lo podés mandar por WhatsApp y decir, tiene algunas enseñanzas muy importantes sobre el querigma, el mensaje central de la fe en Jesucristo, de nuestra iglesia. Me parece que es importante que lo veas. No es solo mandar videos, mandar audios, reenviar, porque la realidad, a mí por lo general, cuando me llega un video, salvo que el título sea muy expresivo, no sé si me da ganas de abrirlo. Me tenés que tratar de convencer de que tenga ganas de abrirlos. ¿Cuántos videos recibiste en esta semana? ¿No? Y de todos los videos que recibiste en esta semana, ojalá este sea el más lindo y el más importante. Ponele me gusta ahí al costado o dale compartir. Bueno, a ver, ¿qué hora es? Es temprano, 5:08 recién. Pero estoy ya para meterme en la introducción. El que llegó tarde se perdió la intro, que me parece que va a estar muy buena. Crecí en una iglesia, en la parroquia de mi barrio, como siempre cuento, ya esto no es ninguna novedad. Crecí en una iglesia donde los documentos no estaban a la orden del día. Yo nunca sé si eso fue porque cuando yo crecí en la iglesia, el papa era polaco primero, luego era alemán, entonces capaz que no se le entendía nada, pero la realidad es que en el presente en el que me encuentro no puedo conseguir no puedo concebir mi parroquia, mi servicio, mi comunidad, si no es a la luz de los documentos de nuestra iglesia, que la mayoría de los que leo son de su santidad Francisco y muchas veces con Pablo Ibarra, no sé si me está viendo Pablito Ibarra, muchas veces con Pablo Ibarra terminamos interactuando con algunos documentos de Benedicto o nos metemos con algún documento de la conferencia episcopal o nos metemos con el catecismo de la Iglesia Católica, que es el más conocido por todos. A ver, da para ir en vivo a buscar mi catecismo de la Iglesia Católica, a ver si lo encuentro. Y debería encontrarlo, porque es el documento más gordo de todos. Acá está, mirá. En mi biblioteca, el 85% de los libros son católicos, ¿no? O cristianos, alguno que otro que me han regalado. Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Lo tenés en tu casa? Como es gordito, es uno de los más caros de los libros, ¿no? Uno no puede no tenerlo. En realidad todas las respuestas están aquí. Pero el Catecismo de la Iglesia Católica, por ejemplo, te habla de la familia y hace un ratito estaba teniendo una reunión con alguien de mi escuela y uno de los chicos referenciaba el capítulo 4 de Amoris Laetitia, ¿sí? La alegría del amor. La exhortación que escribió Francisco es una exhortación sinodal acerca de la alegría, de la sabiduría y del amor en nuestras familias. Capítulo 4 habla del matrimonio.
¿no? Entonces la persona que estaba dando me hizo abrir a Moris Laetitia. ¿Por qué? Porque habló de una cuestión referencial, particularmente hablando de la primera carta de los Corintios, en el himno al amor, en primera de los Corintios 13. Si alguno de los que sigue su palabra no leyó primera de Corintios 13, me va a deprimir, ¿eh? ¿No? La debería haber leído usted. El himno al amor, ese que es casi imposible de vivir, de tanta sabiduría y de tantas cosas que dice. Bueno, su Santidad Francisco en este sínodo por la familia o de la familia lo describe en ese capítulo cuarto. Y vos decís, ¿qué tiene que ver con eso? Y porque lo mismo que dice ahí en el capítulo cuarto, con otras palabras, lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica cuando habla de la familia, de los valores, habla de todo, habla del noviazgo, habla de la sexualidad. Che, ¿y habla de los sacramentos el Catecismo? Y sí, por supuesto. ¿Y habla de la vida eclesial? Sí. ¿Y habla de la Virgen María? Pero por supuesto. ¿No? Ahí Edith dice que lo tiene viejito. El mío es viejo, pero es verdad que no lo uso mucho. Probablemente vos lo usás bastante, Edith. Es más, ni me acuerdo cuándo lo compré. Tengo unas anotaciones aquí. Andás a ver de dónde son. Y como no tiene fechas, claro, y el catecismo está un poquito más inmaculado, ¿no? La única forma de entender el catecismo de la Iglesia Católica es ir al índice. Tiene índice numérico, índice por tema, porque tiene tantos contenidos que bueno. Pero no vengo a hablar del catecismo de la Iglesia Católica. Lo que te quería contar es que en la iglesia de mi barrio no se leían los documentos de la iglesia. El cura predicaba, se hablaba bastante de la palabra de Dios, pero no había documentos. Hoy por hoy, en esta iglesia sinodal que propone Francisco en todas las diócesis, en todas las parroquias del mundo, aparecen muchos documentos. Y como te voy a hablar del querigma, hice una breve selección y un breve resumen, para terminar en la palabra de Dios, del Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, como siempre te digo, si no la tenés, pedínosla, y de Cristo Vive. ¿Por qué elegí esas dos? Evangelii Gaudium porque es la de los adultos, Cristo Vive porque es la de los jóvenes. En realidad Evangelii Gaudium es transversal, ¿no? Es para toda la iglesia, pero habla de renovación de pastorales, que por lo general esa renovación la tienen que llevar adelante el clero con los líderes laicos. ¿Sí? Levante la mano, o ya que estamos, te pido la primer firma, si todavía no lo compartiste, compartilo. Levante la mano o pone ahí ¿quién siente que siendo un líder católico adulto o joven adulto tiene las herramientas, la experiencia, la sabiduría y la fuerza del Espíritu Santo para proponer y promover una renovación eclesial en todas las pastorales? Ya lo he dicho, no quiero ser redundante, pero esto está en Evangelii Gaudium 27, 28, 29. ¿Cuál es el título? Una impostergable renovación eclesial. ¿Alguno se anima? Ponga yo y levante una manito así, o ponga dos manitos rezando así, porque renovar nuestras pastorales necesita mucha oración y mucha acción. Es así, mucha oración y mucha acción. En la semana uno también compartía con alguien y me decía, estoy medio desanimado porque el cura no acepta tales o cuales cosas, pero bueno, he notado que tengo que orar y él mismo nos ha pedido que oremos para que aparezcan nuevas cosas, ¿no? Digo, bueno, en esa línea, oración y acción. ¿Quién está dispuesto a renovar sus pastorales? ¿No? Por eso Evangelii Gaudium es una de estas cartas magnas. La verdad, si viene algún sacerdote o algún laico y dice, no me vengas a molestar con Evangelii Gaudium, la verdad que lo que tengo que pensar es que es o muy conservador, o es algo clericalista, o es bastante laicista, y está basado en estructuras de siempre se hizo así, no me vengas a tocar nada de lo que se hizo así. Siempre el responsable de Cáritas fue esta persona, el plan de pastoral de juventud siempre fue este, el grupito de catequesis siempre manejó estos libritos. Bah. Dudá de un líder, dudá de un servidor, de un coordinador laico que te dice, no, siempre se hizo así, no vengas a molestar con estas cosas postmodernas. Ni hablar si viene alguno y te habla mal de Juan Pablo II, de Benedicto, de Francisco. Ni hablar si viene alguno y te habla mal de tu cura, de tu sacerdote, de tu obispo, o como está mi amiga Verónica, que es protestante, que es evangélica. Ni hablar si viene alguien y te habla mal del pastor. Evangélico estoy hablando, ¿no? O sea, cualquiera. Hay que dudar de esa gente. Porque en realidad, dudar, necesitamos renovar nuestras comunidades. ¿Y qué quiere decir renovar nuestras comunidades? Y justamente aparece este concepto de sinodalidad donde entre todos nos escuchamos, discernimos y tomamos decisiones que rápido modifiquen la actitud, modifiquen la actitud pastoral, la actitud misionera, la actitud de oración. ¿Cuándo? De acá a fin de año y en el 2021. No, ¿qué te parece, Diego, si abrimos un tiempo de oración y arrancamos en el 2023? No, falta un montón para el 2023. En el medio se mueren miles de personas sin conocer la verdad de Jesucristo, el Evangelio del Señor.
que justamente es el tema del día. En el mes de las misiones yo te animo a crecer en el querigma para poder anunciar a Jesucristo de manera renovada. Y si recién entraste, estás con suerte. Dale compartir para que otros se sumen en tu Facebook y estamos comenzando. Evangelii Gaudium, ¿sí? La alegría del Evangelio, un documento de Francisco, la primera exhortación, el primer documento que su santidad Francisco sacó, capítulo 3 son... ¿Se acuerdan, no? Que los documentos de la iglesia están divididos en numerales. Son un montón de numerales, 64 numerales que hablan del anuncio del Evangelio. Y particularmente, toma nota, yo te pido que cuando termines este vivo lo vayas a leer. Particularmente en estos días, hoy, mañana, pasado, cuando veas este video tenés que leer del 160 al 175. 16 numerales. Del 160 al 175. Si Verónica todavía está por ahí, después pedime Evangelii Gaudium en PDF que te lo mando, Vero. Te va a encantar leer lo que dice del 160 al 175. Dice una evangelización para la profundización del querigma. Evangelicemos profundizando en el querigma. Entonces les pido un favor, todos pongan ahí o después en el YouTube pongan querigma, ¿sí? O con Y o con I latina. Prefiero con Y de su idioma original, del griego, que significa querigma, anuncio. Voy a anunciar algo. ¿Qué es lo que vos y yo anunciamos? No quedan dudas. La buena noticia del Evangelio, manifestada con claridad en Jesucristo, en el amor misericordioso del Padre, en la alegría y la sabiduría del convivir de los apóstoles, en la alegría de la Madre de Jesús que nos acompaña como Madre de la Iglesia. Anunciamos toda buena noticia. ¿Qué es el querigma? La mejor noticia del mundo. Dios envió a su Hijo para que todo aquel que crea en Él sea libre. Voy a ver si llego con el tiempo para estar ahí. La semana pasada me fui como hasta las 6:15, me querían matar, pero no se iba nadie. Estaban los 50 y pico, hoy somos menos, estaba todo el mundo ahí, ¿no? Entonces, querigma, y gracias a María Cristina y a María del Carmen que en el vivo lo pusieron. Vamos aquí. Numeral 160 de Evangelii Gaudium. El primer anuncio debe provocar también un camino de formación y de maduración. La evangelización busca que digamos, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Para los que vienen estudiando las cartas de San Pablo, Gálatas 2:20. ¿Qué es lo que busca la evangelización? ¿Qué es lo que busca la nueva evangelización? ¿Qué es lo que busca el anuncio de esta buena noticia? Que crezcamos en un camino de maduración y formación. Este es el concepto de discípulos de Jesucristo, para ser cada vez más semejantes a Él. Llegando un día en una altitud espiritual muy, muy linda, que si alguno la vive, estoy seguro que alguno de los que me está escuchando lo vive, uno realmente siente, a mí me pasa muchas veces, que ya no soy yo, ¿no? Yo crecí con algunos valores, me imagino que como vos, ¿no? Creciste con lo que tus viejos te fueron inculcando, abuelos, tíos, gente que influenciaba en tu historia, en tu corazón, y eso tenía muchas cosas buenas y otras no tan buenas. Cuando uno se mete en la profundidad, recordad que este espacio se sigue llamando Compartimos Palabra, en la profundidad de la buena noticia de Jesús, de su palabra, de lo que Él nos fue manifestando, uno deja de vivir como sí mismo, con todo lo adquirido, y empieza a vivir a Jesús en nosotros. Va a decir, ay, te pusiste re místico. Digo, bueno, pero se transforma en una verdad. Se transforma en una verdad. Alguien que me ponga Evangelii Gaudium o la alegría del Evangelio en español 160 al 175. Esto se transforma en una realidad que cuando vos y yo lo vivimos es mucho más fácil y mucho más natural predicarle a los demás, darle catequesis a los demás, acompañar a los demás hacia el camino de la buena noticia. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pedro dice, a ustedes se les facilitará generosamente la entrada al reino de los cielos si al menos convencen a uno de la verdad de Jesucristo? ¿Y cómo uno convence a otro de la verdad de Jesucristo? Si no lo hace con testimonio, si no lo hace con palabra de Dios, si no lo hace con la sabiduría que viene del Espíritu Santo. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo haría? ¿No? Ahí con mucha sabiduría una de las chicas dice, cuando uno ya no vive, sino que Cristo vive en nosotros, estamos hablando del hombre nuevo, ¿no? En palabras del apóstol Pablo, que tenía semejante revelación, ¿no? Que lo iba viviendo él en primera persona y se lo iba contando a los pueblos que acompañaba al principio. Salta un poquito, no te voy a poder leer todos, pero te tiro ahí como una introducción para que tengas ganas de ir a leerlo,
el 161 dice, no solo debemos formarnos, como te dije antes, sino observar lo que el Señor nos indica, como respuesta a su amor. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Juan 15:12. ¿Alguno que me ponga Juan 15:12? ¿Ven? Digo, es no solo formarse, sino buscar cada día más la presencia de Jesús en nuestras vidas para poder aceptar, para poder crecer en sus mandatos, que no son un precepto, no es una orden porque no tenemos otra cosa que hacer, sino que son garantía, escucha esto, de vida eterna en el futuro, pero son garantía de plenitud en el presente. El 162 nos va a decir, este camino de crecimiento está precedido, escucha esto, muy fuerte, está precedido por el don del Espíritu Santo, ya que sin Él nada es posible. Él es quien transforma nuestra vida. Está precedido por el Espíritu Santo. ¿Quién es el que transforma nuestras vidas? El Espíritu Santo. ¿Quién puede decir amén? ¿Quién necesita más de Dios en este tiempo? ¿Quién necesita más del Espíritu Santo? ¿Quién anda en búsqueda de mayor alegría, de mayor esperanza, de mayor sabiduría? Está claro que sin Espíritu Santo, y esto es una parte que en algunas décadas del pasado se han olvidado de decirnos. ¿Se acuerdan cuando les predico con claridad que el Evangelio habla de dos bautismos, el bautismo en el agua y el bautismo en el Espíritu Santo? Lo dice la Biblia, no lo digo yo. No lo dice un loquito, o como también les he predicado o explicado, o no es de una corriente espiritual de la iglesia el Espíritu Santo. Es el que te va a dar vida nueva a vos. Es el que te ha hecho despertar, es el que te ha hecho enamorarte más de Dios, es el que te ha hecho tener una esperanza sobrenatural en estos tiempos de pandemia, donde hay una crisis importante, donde mucha gente fallece, donde muchos están sin trabajo. Digo, aparecen un montón de cosas, pero el Espíritu Santo es el único que te puede llevar a que recibas todo el poder de lo alto en este conocimiento, en esta sabiduría y en esta fe sobrenatural que se llama Jesucristo y que te permite recibir primero para vos el querigma y luego compartirlo naturalmente. ¿Quién dice amén? ¿A quién le gustaría compartir esto con sus compañeros de trabajo naturalmente, con sus amigos o con sus hermanos de la familia? ¿No? Incluso cada vez que te lo predico, cada vez que lo digo, siempre me siento de la misma manera, como que tengo algunas deudas en mi familia. No sé si estoy compartiendo con total naturalidad lo que estoy hablando con vos en este vivo. Si hay alguno de mi familia viéndome, alguno de los tíos, alguno de, no sé, de los primos o mi propia tía, estaría buenísimo. Pero la realidad es que aquel que no cree en Dios, aquel que no confía en Jesucristo, tiene las cuestiones contadas, los días contados, el futuro contado. No hay vida en abundancia sin el conocimiento verdadero de Jesucristo. Por eso Francisco le da tanta importancia en este capítulo, como te decía, el capítulo 4. ¿Por qué te di esos numerales? Ojo, porque en los anteriores numerales, por ejemplo, Francisco le dice a los sacerdotes cómo tienen que predicar en la homilía. Y antes dice, todo el pueblo de Dios anuncia el Evangelio. ¿No eran solo los misioneros los que anunciaban el Evangelio? Por favor. Por favor, ¿que en la catequesis también tenemos que anunciar el querigma? Yo pensé que la catequesis era enseñar algunas cuestiones, algunas oraciones, pero por favor, esto ya lo he dicho muchas veces, si queremos cambiar este mundo con el Evangelio de Jesucristo, nuestras catequesis, el Espíritu Santo tiene que ser el centro, la palabra de Dios tiene que ser quien nos anime, y en todos los encuentros de catequesis o en los años de catequesis de niños, jóvenes, adultos o ancianos, tiene que haber retiros espirituales. Tiene que haber un plan de seguimiento, ¿sí? Mala palabra, Esto me gustaría que... Ahí está mi prima, mirá vos, increíble, mirándome, la enganché a mi prima, a una prima que hace mucho tiempo que no veo. ¿Me hacen un favor? Hay que erradicar de nuestras comunidades parroquiales una mala palabra. Pónganmela en mayúscula para que ustedes no la olviden. Y si estás tomando nota, toma nota. Hay que erradicar el clericalismo, ya lo sabíamos, pero hay una más compleja, que es el sacramentalismo. Una iglesia que da los sacramentos porque es parte de su misión, pero lo da como si fuera algo que vamos y compramos en el almacén. Porque luego de los sacramentos, que son promotores de un profundo y verdadero y certero encuentro con la persona de Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo, vos y yo tenemos que garantizar un proceso de formación discipular que haga que esos niños, que esos jóvenes, que esos adultos, que esos ancianos tengan verdadera relación con el Dios de la vida. Y en esa línea, el sacramentalismo es enemigo de esto. Te doy el sacramento y andate porque no tengo lugar para vos o porque no tengo quien te sirva.
Hay que erradicarlo en cualquier ciudad del mundo donde me estés viendo, en cualquier parroquia, en cualquier movimiento. ¿Por qué? Porque la vida en Jesucristo es como la vida de nuestras relaciones personales. Se construyen a diario, cada mañana, y no terminan nunca. Terminan el día que nos toca partir y nos vamos a vivir con Él en plenitud. ¿Por qué nuestros jóvenes se van de la iglesia? Porque no encuentran espacios. Es eso. Porque les damos el sacramento de los jóvenes. En mi diócesis sé que en algunas se los dan desde niños, que es el sacramento de la confirmación, y muchas veces no sabemos qué ofrecerles luego. ¿Sí? Paso a un siguiente punto. A ver cómo vengo de tiempo. Medio mal, ¿eh? Catequesis querigmática y mistagógica. Del 163 al 168. Te voy a leer el 164. Te va a gustar, ¿eh? Toma nota. Sigo en Evangelii Gaudium, ¿eh? 164. Perdón, no, pará, porque no, está bien. Sí, 164. Agarré Cristo Vive. Un furcio en vivo, ¿eh? 164. ¿Cómo tiene que ser la catequesis? Dice Francisco, querigmática y mistagógica. Te confirma lo que te acabo de decir. Hemos redescubierto que también en la catequesis tiene un rol fundamental el primer anuncio querigma, que debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora y de todo intento de renovación eclesial. ¿Qué tul? 164. El querigma es trinitario, es el fuego del Espíritu Santo que se dona en forma de lenguas y nos hace crecer con Jesucristo, que con su muerte y resurrección nos revela y nos comunica la misericordia infinita del Padre. Está terminado. Punto, terminado. Salvo que te niegues al magisterio de la iglesia y digas, no quiero leer el 164 Evangelii Gaudium porque voy a hacer como se me dé la gana, y ahí te voy a decir, bueno, entre otras cosas, evidentemente sos una persona sacramentalista, no entendés las cuestiones de los procesos, no entendés que el querigma tiene que ser el centro. Vieron que me pongo un poquito radical, ¿no? Aún así algunos me siguen escuchando, pero la realidad es que yo no les puedo venir a este lugar y decir, bueno, avancen como puedan, fíjense si hay redes sociales, fíjense si van a chatear con algunos, bueno, ahora que se pueden abrir las parroquias, que con el protocolo y qué sé yo, fíjense si se encuentran. No. Apenas podamos salir, queremos el querigma en el centro. ¿Qué quiere decir mistagógica? Que ni yo lo sabía, ¿eh? Cuando lo leí lo tuve que ir a buscar. Otra característica de la catequesis, dice el 166, y me voy de Evangelii Gaudium, otra característica de la catequesis que se ha desarrollado en las últimas décadas, dice Francisco, es la de una iniciación mistagógica. ¿Qué significa? Básicamente dos cosas. La necesaria progresividad de la experiencia formativa, donde interviene toda la comunidad. Que dice la necesaria progresividad, mirá vos qué concepto usa, de la experiencia formativa. Es constante y permanente la formación del discípulo de Jesucristo, no se detiene. ¿Y quién interviene? ¿Solo el catequista? No, toda la comunidad, el sacerdote, el diácono, los otros grupos, la interacción unos con otros. Eso es una de las cosas de la catequesis mistagógica. La segunda, una renovada valoración de los signos litúrgicos de la iniciación cristiana. ¿Por qué hago una pausa? Porque los signos litúrgicos de la iniciación cristiana muchas veces están dejados de lado. Conozco lugares donde no es obligatorio asistir a la misa. Lugar de encuentro de la comunidad. Donde se deja o se desestima el concepto de un retiro espiritual donde todos puedan tomar un tiempo de confesar sus pecados, de reencontrarse con el amor del Padre. Donde los chicos o los niños o los jóvenes toman la primera comunión y no vuelven más hasta que se casan. Hay algo que estamos haciendo mal. Mistagógica. ¿Sí? Del 160 al 175. Paso al siguiente punto de contexto querigmático. El querigma aparece en la mayoría de las cartas donde Francisco se empieza a expedir, ¿no? Como si fuera algo del siglo XXI, ¿no? La verdad, no estudié qué habían dicho al respecto del querigma tanto Juan Pablo II como Benedicto, que son nuestros papas anteriores. Debería hacerlo, esto me está animando un poquito a hacerlo cuando termine este vivo o en esta semana, por ahí el lunes que viene te hago una referencia. Lo que sí sé es que en los últimos años del papado de Francisco el querigma toma un lugar central.
Y la exhortación postsinodal, ¿no? Esta exhortación luego de un sínodo, de un discernimiento de todos los jóvenes del mundo, también tiene 2 capítulos particularmente hablando del querigma. El capítulo 4 de Cristo Vive, ¿sí? Christus Vivit en latín. Vieron qué buen latín tengo, ¿no? Pónganme ahí, háganme el favor para iniciar esto, y para los que siguen esto en vivo, para los que vengan después, pongan con mayúscula, paso a Cristo Vive, pongan Cristo Vive. El capítulo 4 se llama El gran anuncio para todos los jóvenes. ¿Qué tú? Un Dios que es amor, primero. Cristo te salva, número 2. Él vive, no es una estampita, no es una historia, no es una historieta, no es un cuento, sino que Él vive. Y el cuarto punto de este capítulo 4 dice, el Espíritu da vida. Pregúntatelo. De vuelta, a mí nadie me lo contó, no lo leí en libros, Hay catequesis del Espíritu Santo, catequesis de confirmación, donde el Espíritu Santo es el centro, donde no se predica el Espíritu Santo. Porque si se predicara, si se anunciara, si se compartiera, si se entrara en la obra poderosa de Dios manifestada en Jesús, y con este envío del que dijo el mismo Jesús, que el que venía detrás de él, que era el Espíritu Santo, era más poderoso incluso que él, que iban a hacer cosas mayores que las que él mismo había hecho, no se habla de la tercera persona de la Trinidad. Y esto es una cuestión histórica, ¿eh? Donde vos capaz que ya estás en la tercera edad, pasaste los 60 y pico de años, y venís y decís, che, digo, es que a mí nunca me dijeron que predicara esto. Bueno, cambiá el chip. Bah, le habla a gente grande y digo, cambia el chip. Abrí tu celular, sacá el chip arcaico de la historia anterior, o abrí tu computadora, sacá el disco rígido de esa computadora que es arcaico, que tiene décadas de historia, y poné un chip nuevo donde el poder del Espíritu Santo, la alegría del Evangelio, la palabra de Dios, sea la que renueve todas las áreas de nuestras pastorales. O me van a negar que muchas veces en nuestras cáritas, en la parroquia, no se les predica el Evangelio a las personas que ayudamos de manera social, porque no tenemos un plan. Y cuando digo me lo van a negar, lo digo con total conocimiento de causa, porque lo vi en mi parroquia durante décadas. No hay tiempo, no hay un plan, no hay quien predique, no hay un evangelizador. A ver, señores, ¿cómo puede ser? Bienvenida, Graciela, y gracias por estar, y te espero en la próxima, ya que viniste por primera vez. Estaría bueno a ver si alguno se suma por primera vez y le damos un aplauso. Por ejemplo, ahora les pido que pongan muchas manitos, aplausos para Graciela Botusansky, que entró por primera vez. Andás a ver cómo le apareció este vivo, ¿no? Lo digo en vivo, no se enojen los de YouTube que me miran después, ¿eh? Que esto después se sube a YouTube, no se enojen ustedes. Pero los que están en el vivo podrían poner muchas manitos, aplausos para Graciela, que está por ahí, que dijo que se va y después va a volver a escucharnos. Entonces, renovemos nuestras pastorales de juventud. Cristo vive. Entonces, el capítulo 4, del 111 al 133, habla del gran anuncio para todos los jóvenes. Y si faltara sobre esto, en el capítulo 7, cuando habla de grandes líneas de acción, se pone recontra querigmático, Francisco. Y vos decís, Diego, no entiendo qué es el querigma. Bueno, ahora te lo voy a resumir, pero digo, en el 209 al 215 se pone recontra querigmático. Para vos entender lo que es querigma, escuchá estas 3 referencias, ¿sí? Si estás acompañando jóvenes, o si acompañaste, o si, escuchá bien esto, o si conocés a alguien que acompaña jóvenes, mandale esta prédica solo por este minuto. Decirle, escuchá el minuto 34 en adelante, ¿no? Cristo vive, dice, en el 210 dice, lo más importante es que cada joven se atreva a sembrar el primer anuncio, el querigma, en esa tierra fértil que es el corazón de otro joven. Tremendo que diga eso, Francisco. ¿Qué es lo más importante para un joven? Es que otro joven, es que este joven cristiano que ha conocido la verdad de Jesucristo, me pongo loco porque es tan fácil. Lo más importante es que se atreva a sembrar. Mira, ni siquiera usa un verbo de obligar, ¿viste que yo a veces te hablo de la persuasión? Poneme ahí abajo, Cristo vive 210. Es que un joven se atreva a sembrar este primer anuncio, el que estaba en el capítulo 4, en la tierra fértil que es el corazón de otro joven. ¿Por qué un joven va al colegio? ¿Por qué un joven va a la universidad y no se atreve a hablar abiertamente del amor de Dios o del poder de Jesús en su vida? E incluso voy a ir más allá. Si vos estuvieras en un espacio, si fueras joven y estuvieras en un espacio de esos y viene alguien a hablarte de Jesús, lo más probable es que vos y yo pensemos que es un hermano evangélico.
Fíjate el agujero que hemos dejado como católicos en todos estos años de historia. Esto lo dice Cristo Vive 210. ¿Por qué lo dice? Porque Francisco se dio cuenta que hay una cosa que no hacemos. Nos da vergüenza testimoniar acerca de lo más importante que es el querigma, este poder de Dios que actúa en nuestras vidas. El apóstol Pablo dice, te la debo la cita, pero la conozco porque escuchaba una canción que dice, el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo, alguno me la puede googlear, capaz que Verónica, que todavía está por ahí, la sabe de memoria, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Andá y háblalo. Muchas veces los adultos nos da vergüenza el evangelio. Porque como el mundo está en contra de esto, la mayoría cree o no cree en Jesucristo. La mayoría todavía siguen siendo los que no creen, los que defenestran a la iglesia en todas sus áreas. Eso sí, cuando necesitan ayuda sentimental, espiritual o material, nos vienen a buscar. Pero digo, la mayoría no cree. Entonces lo normal no es rezar, orar, ir a misa, compartir en comunidad, convivir. Eso no es lo natural. Lo natural es mirar Netflix, vivir el día de hoy, hacer lo que cada uno quiera, constante y permanentemente. Y yo creo que las dos cosas pueden convivir. Porque yo jamás voy a decir que tomar tiempo de distracción es pecado o es satánico. El problema es que nos avergonzamos del evangelio que es poder de Dios. Entonces Francisco dice, un joven para otro joven. Y esto nos tiene que dejar una pauta, ¿eh? Ni vos ni yo, si tenemos más de 30 y pico, 40, ni vos ni yo somos los que le tenemos que ir a hablar a un joven. Otro joven tiene que ir a anunciarle. Ahora, vos y yo somos los llamados a liderar, a coordinar, a animar, a inspirar, a contarle nuestras experiencias a esos jóvenes que vienen atrás nuestro, que están en nuestra propia comunidad. E históricamente, tampoco lo sé porque, aunque podría tomar algunas acepciones, pero no viene, o algunas presuposiciones, pero no vienen a este vivo, históricamente cada uno cuidó su rancho. ¿Cómo yo voy a ayudar a los jóvenes si yo ya tengo mis problemas con la catequesis de adulto, con la misión en el barrio, con Cáritas? Llegó el momento de intercambiar dones, carismas y experiencias. Llegó ese momento. Y mucho más acompañando la pastoral de juventud de nuestra parroquia. Si no nos dejan o si el cura no nos deja, de eso lo charlamos por privado. ¿Sí? Romanos 1:16, agradezco en el vivo a Noemi que me lo compartió, dice el apóstol Pablo, pues yo no habría de avergonzarme de esta buena noticia, que es fuerza de Dios, con el fin de salvar a todo el que cree. Primero a los judíos y luego a los griegos. Versículo 17, esta buena nueva nos revela cómo Dios hace justo a los hombres por la fe, y para la vida de la fe como lo dijo la Escritura, el justo, vos y yo, por la fe vivirá. ¿Quién dice amén? Ven, hay que romper, hay que deconstruir. Este es un verbo que me enseñaron hace mucho tiempo atrás. Hay que deconstruir, eso es cambiar el chip. Hay que deconstruir todos nuestros pensamientos, todas nuestras estructuras. Incluso hay que hacerlo en los espacios de catequesis en las escuelas católicas. Hay que hacerlo en las catequesis de la capillita, del movimiento, de la congregación. Hay que deconstruir todas estas décadas para proyectar un presente y un futuro cercano lleno del poder y de la sabiduría de Dios. Ya te di los numerales. Si querés algo más de Cristo Vive, me chateas por privado. Cierro esto para dejar los últimos 20 minutos, media hora en la palabra de Dios. Dice el 2.14. ¿Sí? Te va a flashear lo que voy a decir, ¿eh? Te va a impactar. ¿Sí? Y te va a dar más ganas de compartirlo con otro joven. Lo que dice el 214. ¿No? Porque te dije, decirle que del minuto 34 en adelante escuche lo que yo les dije para los jóvenes. Dice, el numeral 214 nos invita a no abandonar el querigma, dice, ¿no? Francisco. Nada hay más sólido, más profundo, más seguro, más denso y más sabio que el querigma. Toda formación cristiana es ante todo la profundización del querigma que se va haciendo carne cada vez más y mejor. Por consiguiente, la pastoral juvenil siempre debe incluir momentos que ayuden a renovar y profundizar la experiencia personal del amor de Dios y de Jesucristo vivo. Si Francisco lo dice y yo te lo estoy compartiendo en este vivo, es porque hay muchos espacios donde esto no se está haciendo.
Las comunidades como la parroquia y la escuela católica deberían ofrecer caminos de amor gratuito y promoción de afirmación y crecimiento para todos los jóvenes. Es como crear un hogar, es tejer lazos, es tejer redes donde los jóvenes se sientan contenidos, donde encuentren la verdad y la sabiduría en Jesucristo y juntos como comunidad crezcamos en la misión para anunciarlo a otros jóvenes. El numeral 217. Porque también alguno dice, che, ¿de dónde te viene tanta sabiduría? Estoy leyendo el documento. La sabiduría es de el enviado del Espíritu Santo que lidera nuestra iglesia a lo largo y a lo ancho de este mundo, para los 1.400 millones de católicos que hay alrededor del mundo. Hechos 2:21, me voy a la palabra de Dios. Todo el que invoque el nombre del Señor se salvará, dijo el apóstol Pedro cuando lo trataron de borracho porque estaba lleno del Espíritu Santo. Hechos 2:22, los israelitas, ustedes israelitas escuchen mis palabras, y cuando llegás al versículo 40 y pico, les anunció el querigma, dice, ese día se bautizaron y se unieron 3.000 personas, la primera vez que se anunció el querigma en la historia de la humanidad. ¿Cuándo fue? Hechos 2. Luego del bautismo en el Espíritu Santo, el primer mortal que anunció la vida nueva en Jesucristo fue el apóstol Pedro, porque los estaban tildando de locos. Y ese día se unieron 3.000 personas. ¿Sí? Alguno que me ponga ahí en mayúscula, Hechos 2, primer querigma. ¿Sí? Y los invito a que en este momento, antes de pasar a las más de 10 promesas que les voy a predicar, voy a salir de los documentos, me hagas un favor, le pongas compartir esto para que se vaya a tu muro, ¿sí? Para que otro lo pueda ver durante el día o mañana cuando entre en tu muro de Facebook. Ponele compartir, no lo tenés que mandar a otro grupo, directamente ponele compartir. ¿Sí? Acordate que tenés otra opción, ¿eh? Cuando termina el vivo, vas al vivo y apretás los 3 puntitos y se lo podés mandar a alguien por WhatsApp. Vamos con las palabras, ¿sí? ¿Cuál fue la idea de este especial o de estos especiales de las misiones? Hoy, en el día 1 de Compartimos Palabras, te estoy hablando del querigma. El querigma, que está dividido en varias partes, hoy voy a arrancar en el concepto más importante para que cualquier persona se acerque al amor de Dios. Particularmente esta bondad, esta generosidad, esta misericordia que excede tu conocimiento y el mío de el Dios Padre. Que si alguien deseó y esperó que nacieras y que tuvieras vida y que la tuvieras en abundancia, es justamente el Padre Dios, ¿no? El que eligió tu nombre, el que te creó, el que te permitió que nacieras, que vivieras y que esta mañana tuvieras aliento de vida, mientras muchos van muriendo en el camino, incluso algunos por nacer. Nos dio esto, vida y vida en abundancia. Este amor de Dios te lo voy a manifestar, voy a ver si llego a todas. Rápido te lo tiro, ¿eh? Agarrarlas rápido y anotá, ¿eh? Si alguno no está anotando en papel, después me puede pedir el apunte, pero me lo va copiando ahí abajo en el chat o lo va compartiendo directamente. Jeremías 31:3, uno de los profetas mayores de los cuales te hablaba la semana pasada, en el versículo 3 dice lo siguiente, 31:3. Jeremías 31:3. De lejos Yahvé se le apareció y le dijo, con amor eterno te he amado, por eso prolongaré mi favor contigo para toda tu vida. ¿Hay dudas del amor de Dios? ¿Qué es el amor eterno? Desde antes, incluso que tus padres pensaran en concebirte. Con amor eterno te he amado. Un amor de Dios que trasciende cualquier entendimiento, que trasciende cualquier pensamiento y que, como muchas veces a vos y a mí nos gusta predicar, es hasta que vos no tenés tu propia experiencia, por más que yo te lo cuente, difícil entenderlo, difícil comprenderlo. Estamos en el primer paso del querigma, el amor de Dios de manera sobrenatural, grande e incomprensible. Primera de Juan, voy a leer 2 versículos, capítulo 4, versículo primero 8, primera de Juan 4:8, Primera de Juan 4:19. En el 8 dice algo que hemos escuchado muchas veces. Estoy en la primera carta del apóstol Juan. 4:8 dice... En realidad voy a leer 7 y 8 porque me parece importante. Queridos míos, amémonos unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Y alguno dirá, bueno, pero lo dice la Biblia. Digo, yo no sé si le creo a la Biblia. La verdad que no hay que creerle a la Biblia. ¿Quién puede considerar un amor, un Dios todopoderoso creador que no ame, que no respete, que no cuide, que no sea misericordioso, que no te reciba 1 y 1000 veces a pesar de tus errores y de los míos, que no nos reciba?
Primera de Juan 4:8. Y cuando vas al 19 dice, entonces, amémonos nosotros, porque Él nos amó primero. No, yo lo busqué al Señor, la verdad que hoy acepto estar cerca de Jesús. No, 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 no. Todo es gracia. ¿Qué significa gracia? Gratis, gratuidad. Desde ahí venimos, de Él venimos, por Él vivimos y hacia Él volvemos. Isaías 54:10, mirá la batería de versos que te tiro, ¿no? Pero digo, como te dije el otro día, capaz que con todos estos versículos podés preparar una charla para los que estás pastoreando para esta semana o para la semana que viene. Y decir, hemos perdido de vista el amor misericordioso, sobrenatural, grande, poderoso, hermoso de nuestro Padre Dios. Isaías 54:10 dice, los cerros podrán correrse y moverse las lomas, pero yo no retiraré mi amor por vos, ni se romperá mi alianza de amor eterno que he hecho contigo. Vos decís, digo, no hay forma que se muevan las montañas. Bueno, Dios, Yahvé, nuestro Señor, dice, se podrán correr los cerros, pero yo jamás retiraré mi amor por vos. Y aquí parece una enseñanza profunda que te la quiero enseñar, que te la quiero predicar. Pase lo que pase, seas niño. Esto se lo digo mucho a los niños cuando me toca decirle. El otro día hay una charla para jovencitos de 12 y 13 años y les decía, pase lo que pase en toda tu vida, no te alejes de Dios, porque Él jamás se va a alejar de vos. Los que podemos apartarnos de su amor, los que podemos rebelarnos, los que podemos creer que tenemos razón, incluso en el medio de la necesidad, porque muchas veces algunos de nosotros nos enojamos con Dios porque hizo algo que no nos gustó, como llevarse un ser querido, como hacernos pasar necesidades o calamidades. Les recomiendo la lectura orante del libro de Job, ¿no? Para entender esto con mayor claridad. Lo que dice Isaías 54:10, que es lo que te estoy predicando y leyendo, es, si Dios no se va a apartar, trata vos de no apartarte de Él, porque en esa alianza que Dios hizo con vos, y que no se va a romper absolutamente por ninguna causa, si vos no la rompés, tenés garantía de plenitud, garantía de amor y fidelidad de parte de Dios, garantía de que nada te va a faltar. Y alguno dice, bueno, pero estoy pasándola mal. Yo dije de que nada te va a faltar. Tenés garantía como hijo, como hija de Dios, de que lo que está por venir es más grande que lo que pasó. Lo que pasa es que para que eso suceda tenemos que hacer crecer nuestra fe. ¿Y cómo crece la fe? Dice el apóstol en la carta a los Romanos capítulo 10. Con la escucha de la palabra de Dios. Con la lectura de la promesa de Dios. Alguno me pone Isaías 54:10 porque voy a pasar al siguiente. Sigo la misma línea, ¿no? De amor sobrenatural. Recordad que el querigma, este primer anuncio, según lo dijo el apóstol, el apóstol Pedro en su primera prédica, es tanto amó Dios al mundo que nos envió a su Hijo. Yo te estoy compartiendo algunas citas, algunos versos para que nunca más, escucha esto bien, nunca más en tu vida haya dudas sobre el amor de Dios. Lo que pasa es que vos decís, lo que pasa digo que cuando yo esté en crisis no le voy a creer la palabra de Dios. Entonces todo esto que vos me decís va a ser secundario en mi vida. Y yo podría decirte, no seas necio. Que la necedad no llegue a tu corazón. Que la necedad no llegue a tu corazón. Isaías 54:10 leí, Más que nada porque alguien puso 24. Voy al siguiente. Otra comparación que hace, en este caso, Yahvé hablándole a los profetas en el Antiguo Testamento, en este caso le habla a Isaías. El anterior era 54:10, ahora voy a leer Isaías 49:15. ¿Puede una mujer olvidarse de un niño que cría o dejar de querer al hijo de sus entrañas? Pues bien, aunque alguna lo olvidase, yo nunca me olvidaría de vos. Otra comparación extrema, ¿no? Las madres presentes podrán decirme que es así, ¿no? Y algunas veces vemos que alguna madre abandona a su hijo o incluso hasta llega a lastimarlo, y bueno, estamos hablando ahí de algunas cuestiones que no son normales, digamos, ¿no? Algunas cuestiones de enfermedad psíquica, psiquiátrica o lo que sea, ¿no? Digo, naturalmente, todas las madres que yo conozco, gracias a Dios, jamás se olvidarían del niño que cría. Jamás dejarían de querer al niño que engendraron en sus entrañas. Tomo el texto bíblico, Entonces Dios dice, aunque alguna se olvidase, yo nunca me olvidaría de vos. Está bueno que lo vayas y lo leas en tu Biblia, Isaías 49:16 dice, yo nunca me olvidaría de vos. ¿Viste cuando viene alguien triste y dice, yo siento que Dios se olvidó de mí, yo siento que o me equivoqué, o me aparté, o las cosas me salen mal, y yo siento que Dios se olvidó de mí? Ahí tenés la respuesta. Por supuesto, hay que vivirlo con fe. Hay que
hay que contagiar la fe, transmitirla, compartirla. Es una realidad, ¿no? Me quedan dos, las tiro, ¿querés? Isaías 66:13. Como un hijo a quien consuela su madre, misma comparación que antes, ¿no? Isaías 66:13, así yo los consolaré a ustedes. Misma comparación que antes. ¿Qué madre viendo a su hijo desconsolado, a su niñita llorando, no se acercaría y la abrazaría? A mí me pasa, ¿no? La más chiquita llora a veces por algunas cuestiones, me parte el corazón y salgo corriendo a consolarla, a abrazarla. ¿Qué padre no lo haría? Y dice Yahvé, como un hijo a quien su madre consuela, yo los consolaré a ustedes el día de la angustia, el día del dolor. Isaías 66:13. Un padre de misericordia, un padre de alegría, padre de esperanza aún en el dolor. Me imagino que la mayoría de ustedes habrá perdido un ser querido, como me pasó a mí que perdí a mi madre hace algunos años atrás. Me imagino que muchos de ustedes tienen familiares así o amigos que les faltan estas palabras de alegría, estas palabras de sabiduría. Bueno, ahí lo tenés, Isaías 66:13, perdón. Isaías 66:13. ¿Por qué se repiten tantas estas palabras? Recordad que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel venía golpeado, venía quemado, venía lastimado, venía herido, los mataban, los perseguían, pasaban hambre, pasaban calor, pasaban desilusión, caían en idolatría una y otra vez y Yahvé se les aparecía con este amor de Padre misericordioso y los respetaba, los cuidaba. Recuerdo que alguna vez en estos vivos, creo que es el compartimos palabra número 20, en estos vivos, por ahí me escuchaste alguna vez hablando de que Dios a veces en su ira se enoja y castiga con la muerte a algunas personas. Eso pasó las menos veces. Son ejemplos muy aislados, donde lo que estaba tratando de manifestar Dios era una enseñanza ejemplificativa para que esto sucediera. La misericordia de Dios aparece cientos de veces en la palabra de Dios. Recuerdo una negociación del profeta para que no destruya una ciudad, ¿sí? Jonás con Nínive, y que Dios se arrepiente, mejor dicho, ve a su pueblo arrepentido, y él se arrepiente de la decisión que había tomado y los perdona, no los destruye, digo, ¿no? De esas, infinidad. Y lo más loco es que después aparecen un montón de cuestiones que Jesús toma estas enseñanzas y dice, mi Padre es esto, yo les dejo esto y caminen en estas líneas. Y después los apóstoles toman esta tremenda enseñanza y nos enseñan a vos y a mí cómo convivir, como dice la primera de Juan, amándonos, cuidándonos, respetándonos constantemente, no solo con amor entre esposos, no solo con amor de padres a hijos o de padres o de hijos a padre o entre hermanos o entre sobrinos, con amor de comunidad. Las comunidades cristianas tienen un llamado a vivir en armonía, a pesar de que el otro sea imbancable, a pesar de que el otro me maltrate o me destrate, a pesar de que el otro en su insanidad tome tales o cuales acciones que me perjudican. Tiene un llamado a vivir en el amor, en la corrección fraterna. ¿Sí? ¿Cómo lo llaman los focolares? El movimiento de los focolares, si está Edith me puede ayudar seguramente. Bueno, esta corrección, no sé si es corrección fraterna o tiene otro nombre, ¿no? Corregir con amor a los que amamos. Pero no para castigarlos, sino de verdad hacer una corrección. Oscar también por ahí me puede ayudar, que estaba por ahí por el vivo y que tiene ascendencia focolar como yo. Vivir en este tipo... A ver, si querés saber cómo tienen que vivir las comunidades cristianas católicas, o las comunidades cristianas, en realidad cualquiera, anda ahí, fíjate lo que dice el apóstol Pablo, cómo amonesta las cosas malas, los excesos, y cómo festeja, celebra cada vez que una comunidad se porta bien entre ellos, digamos, ¿no? ¿Quién quiere vivir en una comunidad que viva bajo los mandamientos de Jesús, donde la murmuración, el desorden, el descontrol, las malas relaciones estén afuera de las puertas para afuera? Digan amén, yo quiero vivir en una comunidad como esa, amén. A veces no es tan fácil, pero estamos en constante crecimiento, en constante maduración. Lo he dicho, estamos en constante sanación, porque el alto, iba a dar un porcentaje, pero no me la quiero jugar, un alto porcentaje, más de la mitad y mucho más de la mitad de los problemas en las comunidades se producen por tus insanidades y las mías, que nos hacen que choquemos. Los conflictos que tenemos en nuestras familias se producen por las insanidades, arrastradas desde nuestra niñez, desde nuestra infancia, desde nuestra juventud, desde nuestra adultez, cosas, conflictos sin resolver que no nos permiten ser plenos. Y lo que vivimos en la familia muchas veces lo trasladamos a las parroquias. ¿Se acuerdan cuando les decía que un sacerdote una vez me contó que tuvo que disolver el consejo pastoral parroquial porque todas las discusiones lo hacían, todas las discusiones terminaban
intercambiando malas palabras y casi yéndose a las peleas, a las manos, como decimos aquí en Argentina. ¿Y por qué pasaba eso? Y porque hay insanidades de ambas partes. Digo, es así, ¿no? ¿A quién le gustaría vivir en un constante camino de sanidad, de crecimiento, de amor? ¿Sí? Alguien ahí me pregunta mi parroquia cuando yo comencé tenía todos los lineamientos focolares, porque mi sacerdote había nacido en el movimiento de los focolares. ¿Sí? Tengo algunos conocimientos generales básicos, tengo grandes amigos en el movimiento. Por cierto, y con mucha alegría celebro el carisma del movimiento de los focolares, como celebro el carisma de todos los movimientos. Esta mañana hablaba con un hermano, un amigo de la juventud franciscana, justo ayer en el día de San Francisco de Asís, y decía, me encantaría seguir compartiendo con vos. Adoro el carisma franciscano. Lo que necesito es renovar las parroquias. ¿Podemos llevar algo del carisma? ¿No? Me parece que va por ese lado, ¿no? Sí, a ver, alguien ahí en el video me pone insanidades y una carita triste, ¿no? Es parte de lo cultural, ¿no? Porque fíjate que yo no te nombré en el trabajo, pero muchos de los problemas de los conflictos laborales que tenemos es por lo mismo. Hay una cultura de pisarle la cabeza al otro, hay una cultura de muerte, hay una cultura de desamor, hay una cultura de división, hay una contracultura de no ser tan solidario, sino tomar mis propias decisiones y fijarme un poco en mi contexto interno. Hay una contracultura que no tiene nada que ver con los valores del Evangelio, que incluso los educadores de niños y jóvenes tendríamos que evaluar, modificar nuestros planes pastorales, nuestros planes educativos en beneficio de esa cultura que va a favor de eso, ¿no? Que incluye el cuidado de la casa común, que incluye el cuidado de los pobres, que incluye las cuestiones de equidad. Cuando Francisco hace una denuncia concreta de la inequidad en lo social a nivel global y que algunos lo tildan de, bueno, sos re socialista, metete en tus cosas, esto es una realidad. ¿Qué cristiano puede convivir con esto? ¿Dónde está el amor de los unos por los otros? ¿Dónde está aquel que paró y cuidó al que estaba caído al costado del camino? Y el otro que se hizo el tonto, que era re creyente, y siguió de largo. Por eso digo, estas cuestiones de insanidades hay que seguir tratándolas. Punto número 2, ¿sí? Haceme el favor, poneme ahí con mayúscula a ver si 10 lo ponen. La gente no me da demasiada interacción en el vivo, ¿eh? Punto número 2, y cierro con este, voy a retomar la semana que viene, profundizando en las cuestiones misioneras querigmáticas. Para mí la misión no solo es ir golpear las puertas casa por casa, la misión es cuando vos estás cantando para la misa, la misión es cuando estás guiando la misa, sos del grupo de liturgia, la misión es si sos de un movimiento, infancia, adolescencia misionera, claro, tiene una misión porque está en su nombre, la misión son los misioneros de la parroquia y son los catequistas de niños, jóvenes, adultos, ancianos, de catequesis especiales. La misión está en Cáritas, la misión es amplia. No me la limites, no me la cortes. ¿Sí? Me parece importante. Entonces, este punto que voy a tocar y que quiero que lo pongas ahí hay un concepto muy importante que a mí me lo explicaron mal los primeros años de la iglesia y cuando lo entendí lo empecé a enseñar bien y voy a tomar los últimos 10 minutos para esto. Jesús ya te salvó. Y no estoy hablando de Jesús Señor, de eso voy a hablar más adelante. La salvación de Jesucristo ya está ganada. Es parte del querigma. ¿Cómo está ganada? Con el sacrificio del Hijo de Dios, con la muerte y resurrección en la cruz. Porque a mí durante mucho tiempo me enseñaron a rezarle a Jesús, entendiendo de que, bueno, que era mi Señor, que era mi Salvador, pero yo mezclaba todo. Y primero voy a hablar de salvación y cuando retome compartimos palabras te voy a tirar algunos lineamientos de lo importante es de que Jesús sea Señor cada mañana en tu vida. Vos y yo, recordad que Dios nos hizo libre, esta palabra tan difícil de decir, que más o menos la digo siempre bien, nos hizo libre, este concepto del libre albedrío, hacemos lo que queremos, cuando queremos y cómo queremos. Para eso somos libres. En ese concepto de la libertad, hay algo que vos y yo no podemos negar de Dios, no lo podemos resistir, no lo podemos rechazar, que es la salvación en Jesucristo, porque ya está ganada. ¿Sí? Juan 3, 16, 17. Como te lo predico, me encantaría que se lo prediques a otro. Gracias a los que ponen Jesús ya te salvó. Así como te lo predico, este versículo tan importante y tan conocido, es uno de los pocos que sé de memoria. ¿Se acuerdan que le digo que sé unos 10, 15, 20 versículos? Juan 3, 16 dice, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tanto Dios amó al mundo, ya te lo manifesté antes con
Te las digo, 2, 4, 6, 7 palabras, 7 versos bíblicos que te prediqué, te anuncié, te compartí para que armes tu propio encuentro de amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo que lo que hizo es mandó a su Hijo. Para que todo el que crea en Él no se pierda. Esto lo dijo Jesús varias veces predicando, sino que tenga vida eterna. Y un versículo otro de los que siempre te comparto y que tienen que ver con la salvación en Jesucristo. ¿Para qué Jesús hizo esto? Lo de Juan 3:16. Alguno que me lo anote ahí, porque rápidamente paso a Juan 10:10. Lo hizo, me encanta mi traducción de la Biblia latinoamericana, ¿no? Porque Juan 10:10 es un versículo que yo siempre te tiro así de memoria para cancherear y que te digo, es el versículo donde Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. Yo quiero vida en abundancia. ¿Quién pone amén ahí? Yo he venido para que tengan vida y no vida común, no vida de mendigos. Vida en abundancia. Mirá mi traducción de la Biblia latinoamericana. El ladrón entra solamente a robar, a matar y a destruir. Yo, en cambio, dice Jesús, ¿no? Es más, te invito ahí en tu casa a cerrar los ojos y a escuchar este verso que voy a leer, ¿no? Porque me parece que para recibirlo en fe hay que escucharlo como si el mismo Jesús lo leyera, ¿no? Como si él mismo dijera o te dijera en este tiempo, cuando escuches este vivo, no importa si es hoy en la tarde o algún día en cualquier horario. Jesús dice, yo en cambio vine para que tengan vida y sean colmados. Y sean colmados. ¿Viste cuando te comparto, te digo, te doy testimonio de que algunos viven de sobras, mendigando, ponen al azar, juegan al azar su vida cotidiana, tirando una moneda y que algunas cosas salen bien y algunas mal? Tus malas decisiones del presente probablemente te traigan lágrimas en el futuro. ¿Quién puede decir amén? Si no tomas un discernimiento con sabiduría cercana a la presencia de Dios, a la palabra de Dios, con alguien que te acompañe, te puede salir bien, te puede salir horrible. Yo he hecho muchas cosas que estuvieron mal en mi vida. He tomado decisiones incorrectas. Y alguno dirá, ¿y no las pusiste en manos de Dios? Bueno, hay cosas que tampoco... Algunas cosas son permitidas por Dios. Romanos 8:28, también para nuestro bien. Todos vamos progresando y vamos madurando. No existe la vida perfecta. La iglesia que te vende una vida perfecta es una iglesia trucha que te quiere cobrar, que seguro te va a pedir una ofrenda. No, pare de sufrir, usted va a tener vida en abundancia, va a ser multimillonario. Todo eso es una sanata. O sea, es lo que se llama la teología se me fue la palabra, de la prosperidad, la teología de la prosperidad, donde vas a dejar de sufrir, vas a estar bien, te vas a llenar de dinero, todos tus emprendimientos van a salir bien, solo porque empieces a congregarte y a leer la palabra de Dios. Pero nadie te predica. El que quiera seguirme, que tome su cruz, que le duela, que crezca, que padezca, que me siga y que de ahí en adelante pueda crecer. Vuelvo aquí, vino Jesús para que tengamos vida y seamos colmados. Llenos, plenos. ¿Quién quiere esto? Otra vez te digo, ¿quién dice amén? Y sigo hablando de Jesús ya te salvó, Romanos 4, mirá lo que dice Romanos 4. Romanos 4, anotámelo ahí abajo, así voy terminando. Romanos 4, 22 al 25, dice, y Dios tomó en cuenta esa fe para hacerlo santo. Está hablando del viejo Abraham, de aquel viejo sacrificio que hizo con su hijo Isaac. Dios tomó en cuenta esa fe para hacerlo santo, Abraham. Y vos decís, bueno, pues yo no soy Abraham. Sí, sos Abraham. Mirá lo que dice el 23. Se le tomó en cuenta. Estas palabras de la Escritura no valen solamente para él, sino también para nosotros, pues creemos en aquel que resucitó de entre los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitados para nuestra salvación y santificación. ¿Qué tal? ¿Quién puede decir amén? Está en la palabra, ¿eh? Y vos dirás, che, yo nunca había leído algo así. Mal enseñado. Nos enseñan las cosas por la mitad. ¿Quiénes? Y bueno, sí, hay que ser justos. Los sacerdotes, los diáconos, los religiosos, los catequistas, los servidores, los coordinadores. A veces, ¿no? Creo que lo conté alguna vez. Va de vuelta y cierro este testimonio de por qué no nos lo enseñaron. Yo di catequesis de jóvenes durante 2 años con jueguitos de jardín y leyendo un cuentito. A mí nadie me había dicho que la catequesis tenía que ser centrada en Jesucristo. Y yo en esos 2 años me creía el mejor catequista del mundo, pero no le hablaba ni de Jesús ni de María a los pibes. A lo sumo alguna